Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Ya estamos de vuelta con nuestros acostumbrados temas de verdad presente. Vivimos en tiempo muy solemne, donde los grandes poderes de la tierra se unen, se coligan para dictar leyes que vayan en contra del gobierno de Dios, en contra de los hijos de Dios. Los grandes acontecimientos que indican que el tiempo solemne que estamos viviendo está encima de nosotros. Y por consiguiente el pueblo de Dios tiene que estar preparado, viviendo un día a la vez, santificando su vida, porque estamos en tiempo muy solemne. Hoy tenemos un tema maravilloso, pero antes de entrar en materia, vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos dirija. Vamos a orar de rodillas. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por darnos la perseverancia en tu palabra. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra, aquellos que están pidiendo por salud, aquellos que están pidiendo por consuelo, aquellos que están pidiendo por sus hijos, lo ponemos en tus manos. Ahora que vamos a abrir tu palabra, abre nuestra mente a la comprensión de la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, el tema de hoy lleva como título Esperando en el atrio exterior. Y vamos a encontrar en nuestro estudio cómo estaba el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Cómo estaba el pueblo, y dice la palabra de Dios que estaba en santa convocación, revisando sus vidas para esperar a que salga el sumo sacerdote del lugar santísimo. Nosotros como conocedores de la historia sabemos que Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial el 22 de octubre del año 1844. Desde ese tiempo el pueblo de Dios debería estar viviendo un día a la vez, un día en santa convocación, un día en santificación, revisando sus vidas, confesando sus pecados y apartándose de ellos. Y es por lo tanto que se hace necesaria una consagración completa, porque estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Pero muchos descuidan su vida espiritual y dicen como el siervo infiel en Lucas 12:45, mi Señor se tarda en venir. Esperamos que usted no sea uno de esos, hermano, porque se esté preparando. También la palabra de Dios registra que en los últimos tiempos iban a aparecer muchos burladores. Nota lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde los días de los padres, que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Cuando uno anuncia las profecías y los acontecimientos y las grandes crisis que han de venir al planeta Tierra, muchas personas dicen, no, eso es natural. Siempre ha habido catástrofe, siempre ha habido guerra, siempre ha habido crisis globales. Pero no, la palabra de Dios dice que todas esas son señales del pronto retorno de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 3 y el versículo 9, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, hermanos queridos, dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7 y el capítulo 3 dice, los burladores decían en la historia antes del diluvio que no debía venir lluvia porque era contrario a la ley de la física. Humanamente hablando, se podría decir que ellos tenían razón, pero las cosas de Dios no deben mirarse desde el punto de vista humano. Las cosas de Dios hay que mirarlas desde el punto de vista de la fe. Y Noé, que fue un pregonero de justicia, anunció la palabra de Dios profética para su tiempo, que era que venía un diluvio. Pero los burladores se hicieron presentes para contradecir la palabra de Dios dicha por el siervo Noé. Así que, esperando en el atrio exterior es nuestro tema. ¿Por qué esperando en el atrio exterior? Porque así como estaba el pueblo de Israel esperando a que saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo, así debe estar su pueblo, esperando a que su sumo sacerdote, en este caso Cristo Jesús, salga del lugar santísimo. Y cuando Él salga de allí, dice la palabra que Él dirá, consumado es.
ya no habrá remedio para nadie. Así que mientras se predica el mensaje de los tres ángeles, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe estar como lo estaba el pueblo de Israel mientras estaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Repito, en santa convocación, en ayuno, en oración y confesando sus pecados. Así que leemos esta nota en Levítico capítulo 23 acerca de la orden que Dios le dio a Moisés. Levítico 23, versículo 26. El Señor habló a Moisés diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, será santa convocación para vosotros, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Señor Jehová. Así que Moisés recibe esta orden de parte de Dios para que le dijese al pueblo de Israel cómo ellos debían de estar en el día de la expiación, en santa convocación. Así que, hermano querido, no es tiempo de perder las horas, los bellos momentos que deben espaciar la mente en la palabra de Dios. Tenemos que aprovechar el tiempo, hermano querido, porque como vamos a encontrar en este tema, el tiempo se está yendo muy rápido, el tiempo es muy corto. Dice allí en Levítico capítulo 16 y el versículo 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, el sumo sacerdote, a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que cuando el sumo sacerdote entraba, ellos tenían que estar en el atrio exterior, en el campamento, esperando, aguardando a que el sumo sacerdote saliese de allí. Hermanos queridos, usted y yo tenemos que tener nuestra mente en el lugar santísimo, donde está Cristo, donde está su santa ley, donde está el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Así deben estar nuestras mentes. El día de expiación era el día más importante del pueblo judío, y por consiguiente lo consideraban como un día de santa convocación. Mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, el pueblo estaba orando y ayunando fuera del tabernáculo en el campamento. Así que el pueblo estaba orando y ayunando. Y Jesús prefiguró este tiempo cuando dijo en Mateo 24:42, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Así que, hermano querido, la advertencia está hecha. Debemos velar, estar atentos a las profecías, al cumplimiento. Cada vez que ocurre un acontecimiento en la historia de este planeta Tierra, indica de que Cristo está más cerca. Dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, en la página 58, lo siguiente. Dice: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio de la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, a cuánto vi sin amparo en el tiempo de angustia, dice la mensajera del Señor. Cuando Jesús salga del santuario, los santos y los justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injusto e impuro, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones y los sacrificios y las confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que debe hacerse para salvar las almas de la inminente tormenta de la ira ha de hacerse ahora, mientras Jesús aún está en el lugar santísimo. Así que, hermano querido, es clara la inspiración cuando dice que cuando Jesús salga del lugar santísimo no habrá remedio para nadie. El remedio está ahora, hermano querido. Conságrate ahora, porque ahora es cuando está el chance. Después que tú te mueres, no te lleve de nadie. Dice que hay un purgatorio, una gloria. Eso es una falsedad, eso no tiene principio bíblico. Cuando el hombre muere, muere una sola vez y después de esto juicio. No hay más oportunidad. La Iglesia Apostólica Romana enseña que cuando una persona muere, si era medio bueno y medio malo, se va al purgatorio a purgar sus pecados. Y cuando ya purga sus pecados, pasa a la gloria. Eso no tiene base bíblica, eso es una falsedad demoníaca para que la gente viva en pecado, porque si se le enseña a la gente que tendrá una segunda oportunidad, la gente vive en pecado. La única oportunidad es mientras estamos vivos. Así que, hermano querido, arrepiéntete y confiesa tus pecados.
Cuando Dios termine de sellar a sus hijos, entonces la gracia ha de cerrarse y el destino de cada alma quedará decidido. El tiempo de oportunidad es hoy, ahora mismo, mientras tú ves el video. Dice el comentario bíblico adventista en el tomo 7 y la página 979 lo siguiente: precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos. Vi hambre, pestilencia, espada. Nación se levantó contra nación y el mundo entero entró en una confusión terrible. Hermanos queridos, eso lo estamos usted y yo viendo ya hoy cumplirse. Hoy hay una confusión terrible. Enfermedades, muerte, confusión por donde quiera, hambruna, terremoto, catástrofe. Y las grandes autoridades políticas y religiosas toman todos estos acontecimientos para diseñar estrategias que vayan en pos de un beneficio global aparente para restaurar la humanidad. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces sobre ello destrucción repentina. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 y el versículo 11, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Hermano querido, cada día que transcurre de esta historia, Cristo está más cerca. Preparémonos, prediquemos este mensaje, digámosle al mundo lo que viene, y aunque vengan pruebas y tormentas, como la que un servidor acaba de pasar, sigamos, pidámosle fuerza a Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros si le somos fieles. Dice en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 195, lo siguiente: cuando Jesús cese de interceder por los hombres, los casos de todos serán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia, la intercesión de Cristo cesa en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la santa ley de Dios son encontrados dormidos, como las 10 vírgenes. Tremendo, hermano querido. Tenemos que estar atentos guardando la ley de Dios, los 10 mandamientos, y enseñándosela a las personas también, enseñándole la ley de Dios a las personas para que preparen su carácter. Dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El pueblo de Israel, cuando el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, estaban velando, no estaban durmiendo, estaban examinando sus vidas para ver si había algún pecado en sus vidas, esperando en el atrio exterior. Saben que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, hacía una primera ofrenda para sí mismo y por su familia. Dice allí en Levítico capítulo 16, versículo 6, usted puede leer conmigo, Levítico 16, versículo 6, entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Por eso que el autor de Hebreo dice que Cristo entró y no ofreció sacrificio de hombre, se ofreció a sí mismo como sacrificio santo. Por eso los sacrificios de animales ya no tienen ninguna importancia, porque Cristo, el Cordero de Dios, se sacrificó por ti y por mí, para que tú y yo tengamos hoy la oportunidad de la vida eterna. Este pasaje que acabamos de leer indica que la preparación debe empezar por casa. Aarón tenía que presentar una ofrenda por sí mismo. Hoy los Aarones somos tú y yo, que somos cabeza de casa. Debemos fomentar el culto familiar, enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que estamos en un tiempo solemne de la humanidad, donde Cristo está en el lugar santísimo. Porque la salvación empieza por casa, ¿verdad? Por los cabecillas. Dice el versículo 31 del mismo Levítico, capítulo 16, hará asimismo el manto de efod, todo de tela azul, versículo 32. Y habrá una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la apertura de una corta de malla, para que no se rompa. Versículo 33. Y hará en su borde inferior granada de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. ¿Qué ocurre? Al sumo sacerdote
le ponían todo este atuendo y esta campanilla, y cuando las campanillas sonaban, se daban cuenta de que el sumo sacerdote estaba a punto de salir del lugar santísimo. Hermano querido, las campanillas, dice el Espíritu de profecía, ya están sonando. Los acontecimientos globales, el cumplimiento de las profecías son las campanillas del sumo sacerdote que anuncian que pronto él va a salir de allí. Este texto que acabamos de leer, usted lo encuentra en Éxodo 28, desde el versículo 31 hasta el 35. ¿Qué representan las campanillas? Vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor en el libro Historia de la Redención, en la página 240. A ver lo que significan las campanillas. Cuando Jesús salió del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas, dice la mensajera del Señor, de su túnica, y al salir una nube tenebrosa envolvió a los habitantes del planeta Tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, la gente tenía un freno. Pero cuando dejó de interponerse entre el hombre y el Padre, el freno desapareció y Satanás ejerció un dominio completo sobre los habitantes de la tierra. Hermano querido, cuando Cristo salga del lugar santísimo, se va a desatar, se va a desencadenar una crisis cual nunca fue desde que hubo gente. Los poderes demoníacos se van a desatar en toda su índole cuando Cristo salga del lugar santísimo. Y aquellos que no estén preparados con el sello de Dios van a ser víctimas del enemigo. Eso dice Historia de la Redención en la página 240. Cuando Jesús salga del lugar santísimo, se escucharán estas palabras: el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Hermanos, usted y yo estamos llamados a vivir un día en santidad, a vivir un día para Dios, un día a la vez. Hoy es el día de santificar nuestras vidas. Hoy es el día de salvación. El pueblo que espera en el atrio exterior debe estar viviendo un día solemne de santa consagración a Jehová su Dios. Debe estar confesando sus pecados y revisando su vida. Porque el tiempo, hermano querido, es breve. El tiempo se está yendo muy rápido. Los sucesos que han de ocurrir sobre el planeta Tierra serán rápidos, en una sucesión rapidísima, y por lo tanto el pueblo remanente debe estar preparado. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, el mensaje que usted nos proclamó en tiempo de paz, tendría que proclamarlo en tiempo de guerra. Hoy todavía tenemos la oportunidad de decirle al mundo lo que viene para este planeta Tierra, de decirle el mensaje de los 3 ángeles, de decirle a la gente que se preparen porque la puerta de la misericordia está a punto de cerrarse. Al considerar el poco tiempo que nos queda, dice la mensajera del Señor, en un libro llamado Exaltad a Jesús, en la página 380, al considerar el poco tiempo que nos queda, deberíamos velar y orar como pueblo, que en ningún caso dejarnos distraer de la solemne hora de preparación que nos ha tocado vivir. No podemos dejarnos distraer, hermano querido, por nada en este mundo. Los placeres, el pecado, la avaricia, el dinero, nada de eso debe distraernos. Nuestra vista debe estar donde está Cristo, porque nosotros decimos que somos el pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. La pregunta surge: ¿dónde está el Cordero ahora mismo? En el lugar santísimo. Dice en Lucas capítulo 21 y el versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Somos tú y yo dignos de escapar de esta vida? ¿Somos tú y yo dignos de salir ileso cuando vengan las crisis que ya están estallando sobre el planeta Tierra? Prepara tu vida, que eso está a punto de llegar. Dice la mensajera del Señor en este libro, Evento de los últimos días: vi que el tiempo en que Jesús permanecerá en el lugar santísimo pronto terminará. Falta muy poco, tenemos poco tiempo para escudriñar la Biblia, por la cual seremos juzgados en el día final. Que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo estén constantemente en nuestra mente. ¿Cuándo deben estar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo?
Dice ella constantemente en nuestra mente, en la página 58 de Eventos de los Últimos Días. Oh, amado querido, los tiempos que nos han tocado vivir son los tiempos más solemnes que jamás haya vivido la historia del planeta Tierra. Y Dios señala un tiempo específico. Dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 7, otra vez determina un día y lo llama hoy. ¿Cómo es que Dios llama el día? Hoy. A Dios no le interesa lo que tú vas a hacer mañana ni dentro de un mes. A Dios le interesa lo que tú vayas a hacer hoy. Otra vez determina un día diciendo, por tanto tiempo, como dijo a través de David, si hoy escucha su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Amados, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de consagrar nuestra vida a Dios. Es tiempo de darle un sonido cierto a la trompeta. Es tiempo de decirle a la gente que preparen su vida. Es tiempo de decirle a la gente los acontecimientos proféticos. Es tiempo de decirle a la gente que el cuerno pequeño y el hombre de pecado se van a unir con Estados Unidos y con todas las religiones del mundo para formar un nuevo orden mundial. Es tiempo de decirle eso a las personas para que despierten. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, hermano querido. Hoy tú tienes la oportunidad de consagrar tu vida a Dios. Así que, hermanos queridos, la mensajera del Señor dice en el libro Exaltad a Jesús, en la página 380, lo siguiente. Es evidente que nos encontramos muy cerca de la culminación de la historia del planeta Tierra y cualquier cosa de naturaleza mundanal debería ocupar un lugar secundario al servicio de Dios. Así que la mensajera del Señor estaba clara cuando ella veía el panorama de la historia en llamar a sus hermanos a consagrar su vida al Señor Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22, lo siguiente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos queridos, pero los tiempos están muy cortos. Los años se están yendo rápidamente. Los días, las horas, los minutos. La vida va muy rápida. Dios está hablando a través del tiempo y Jesús predijo que si el tiempo no fuese acortado, nadie sería salvo. Sabemos y estamos seguros que esta aplicación de Mateo 24 también se aplica al periodo de la destrucción del templo de Jerusalén y también a la persecución que abarcó desde el 538 hasta 1798, que fue el periodo de los 1260 años de persecución, donde Dios se vio en la obligación también de acortar los tiempos. En relación a esto, dice el libro El conflicto de los siglos, en la página 883, lo siguiente. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horrible prueba. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Eso dijo Jesús concerniente a la gran tribulación. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, la persecución cesaron antes del 1798. Eso dice el conflicto de los siglos en la página 883. Así como Dios acortó los tiempos en la gran persecución de la Edad Media, también Dios va a acortar los tiempos en estos últimos días, por amor a sus fieles. Por eso que ustedes ven que el tiempo se está yendo rápidamente. Dice en Marcos capítulo 13 y el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice aquí en el capítulo El tiempo de angustia en el conflicto de los siglos, en la página 883, lo siguiente. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañía de ángeles poderosos en fuerza, estacionado en torno de los que han guardado la palabra
de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones, alabado sea Dios. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo de Cristo. La misma dilación que es tan penosa para ellos es la mejor respuesta a sus oraciones. Muchos de nosotros encontramos que Cristo se ha dilatado, pero Él está esperando que usted y yo nos arrepintamos de todo corazón. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor a los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18, 7 y 8. Dios va a hacer justicia a los que claman a Él día y noche, y eso usted lo puede encontrar en la parábola del juez injusto y de la viuda en Lucas 18. Nosotros recordaremos, hermanos queridos, que la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, le hicieron un pedido a Jesús, pero ellos no estaban preparados para este pedido o para la respuesta a este pedido. Note lo que dice Mateo capítulo 20 y el versículo 22. Pero respondiendo Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Y ciertamente Jesús le dijo: sí, la beberéis, pero después que yo me vaya. Y realmente los discípulos, cada uno, bebió la copa de Jesús en su esfera. Los hijos fieles de Dios que vivan en las últimas horas del planeta Tierra van a beber la copa que bebió Jesús. No crean ustedes que será fácil. El enemigo está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice la primera carta de Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 6 al 7, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano querido, la fe tuya y la mía va a ser probada como el oro. Vamos a caer en crisoles, pero Dios ha prometido que así como estuvo con los 3 jóvenes hebreos en medio del fuego, así también Él estará contigo y conmigo. Dice la mensajera del Señor en Testimonio Selecto, tomo 4, página 315, lo siguiente: invito a aquellos que profesan ser portaantorcha, desechados del rebaño, a apartarse de toda iniquidad, emplead bien el poco tiempo que os queda. Una pregunta, dice ella: ¿tenéis esa firme confianza en Dios, esa consagración en su servicio, que hará que vuestra religión no falte frente a la más severa persecución? El profundo amor de Dios es lo único que sostendrá al alma en medio de las pruebas que van a venir sobre este mundo. El amor de Dios debe llenar nuestros corazones para soportar las pruebas. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Amado hermano, el diablo está más consciente que tú y que yo del poco tiempo que a él le queda, y por eso cada día él acrecenta sus ataques contra los hijos de Dios. La gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha llevado por casi 6000 años, está pronto a terminar. Alabado sea Dios. Hermanos queridos, esa gran controversia está a punto de terminar. Pero antes de que termine, usted y yo tenemos que estar a cuenta con Dios, viviendo un registro limpio de nuestros pecados, un día de consagración, un día de santa convocación, como lo estaba el pueblo de Israel cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Dice la mensajera del Señor en Testimonio Selecto, tomo 1, página 315, lo siguiente: en este tiempo de prueba necesitamos alentarnos y consolarnos mutuamente. Las tentaciones de Satanás son ahora mucho más violentas que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego van a decidirse todas las causas para vida eterna o para muerte eterna. No es tiempo ahora de dejarse vencer por el desaliento ni por el desánimo bajo la prueba. Debemos sobreponernos
a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso, en el Dios de Jacob. El Señor me ha mostrado que basta su gracia para resistir todas las pruebas, alabado sea su nombre. Y aunque estas pruebas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios, podemos vencer todas nuestras tentaciones y nuestra prueba. Porque en Cristo somos más que vencedores. Mensaje Selecto, tomo 1, página 315. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 3, versículos 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermano, la pregunta surge, ¿ando yo en santa y piadosa manera de vivir? ¿Estás tú en santa y piadosa manera de vivir? Eso es para meditar. Dice en el conflicto de los siglos, en la página 518, la gran controversia entre Cristo y Satanás, que ha sido llevada adelante por casi 6.000 años, está pronta para cerrarse. Y el malvado redobla su fuerza para derrotar la obra de Dios y para derrotar a los hijos de Dios. Hermano, cada día va a ser la lucha más grande. Cada día el diablo redobla sus fuerzas, pero él ya está vencido con la sangre del Cordero. Hermano, quiero dejarte con esta reflexión del libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Qué es vuestra vida? Solo soy vapor que aparece por un poco de tiempo y de repente se desvanece. Así es nuestra vida, hermanos queridos. La vida solamente tiene sentido cuando nosotros estamos bajo la voluntad de nuestro Creador. Si ese es tu deseo, te invito para que le pidamos fuerzas a Dios por medio de esta oración, para que vivamos un día solemne, porque Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. Vamos a orar. Amante y buen Dios, gracias te damos por este tema. Bendícenos y acompáñanos. Bendice a tus hijos en la ancha faz de la tierra. Permite, Señor, que los poderes de este mundo no tengan, Señor, nada que ver con tus hijos. Que tus hijos hagan ilexo en la gran prueba final. Que tu Santo Espíritu nos selle para serte fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias a todos los que oraron por mí. Le agradezco. Un abrazo. Aquellos que no se han suscrito al canal, suscríbanse, que es completamente gratis. Y así vamos a crecer para llevar este mensaje al mundo entero. Un abrazo, que Dios le bendiga.